Señores, y ya con nosotros Fidel Martínez. Fidel, para nosotros es más que un placer, más que un honor darte la bienvenida a Milla Extra. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Para mí siempre será un honor venir a tu espacio, porque sabemos que es un espacio para construir ideas y desarrollar nuestra provincia como lo anhelamos todos. Así es. Fidel, lleva un largo tiempo sirviendo desde el vehículo de la política. Cuando decidiste hacerlo, ¿qué te impulsó a dedicar tiempo a la política? Mira, yo no estaba en eso, en ese momento, por allá por el 94, después de la muerte de Peña Gómez, pues vino un amigo que estaba emparentado con el esposo de una hermana mía, donde mi papá, para que él le dirigiera el sector externo a Hipólito Mejía. Él le dijo, no, yo no puedo eso, pero yo voy a hablar con uno de mis hijos. Y habló con José Luis le dijo que no, y habló conmigo y yo acepté. Y dirigí el sector externo. Nunca habíamos ganado en Nisibón, me metí a Nisibón y ganamos las elecciones allá. De ahí en adelante, pues, fui secretario general del Partido Revolucionario Dominicano por elección en una convención donde competimos el licenciado Ismael Tavares y yo. Le ganamos la convención democráticamente. Nunca hubo un roce entre él y yo, porque él tiene una mentalidad igual a la mía. Nosotros lo que buscamos las posiciones para servir. Sí. Entonces ahí inició mi carrera. Luego, cuando decidimos formar el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario el PRM, pues entonces me propusieron, yo fui el primer presidente municipal del PRM. Ya yo estaba atado económicamente porque habíamos salido de la campaña del 2012, donde yo quedé altamente endeudado. Estaba volviéndome loco, pero gracias a la misericordia de Dios, pues llegué a Casa de Restauración y ahí entonces mi vida, tuve un encuentro con Dios y mi vida cambió. Cuando el PRM aquí, como en la mayoría parte del país, no tenía recursos, no tenía la forma de sacar la gente a las calles, pues me propusieron que fuera el candidato a alcalde a síndico en ese entonces del municipio de Higüey. Pues acepté, reunimos a un equipo de hombres y mujeres, técnicos de alta calidad, y preparamos un plan de gobierno realizable para nuestro municipio de Higüey, y nos tiramos a la calle. Recuerdo que a pesar de estar endeudado y tal cosa, pues yo tenía una finca en el Barrero y bajé 90 novillas ya al París y la vendí y me tiré a la calle. Y cuando tenía el PRM ya prendido en las 4 esquinas, pues entonces vino una situación, un amigo fue y le hizo una propuesta que ya no vale la pena mencionar, y el presidente, en ese tiempo candidato, me llama a su oficina y me dice, me acompañó el ingeniero Luis Bastardo y el... ¿Es desde ese tiempo Luis Bastardo? Sí, y me acompañó Luis Bastardo y Santiago Zorrilla, el hoy senador del Ceibo. Y el presidente Luis Abinader me dijo, mira Fidel, esa candidatura es tuya porque te la has ganado, pero nosotros lo que queremos es llegar al poder para poder hacer las transformaciones. Pero tú no puedes quedarte fuera de la boleta, tú tienes que aspirar a diputado. Dije, no, presidente, yo no tengo vocación para ser diputado. Si yo me hubiese propuesto... ¿Te gusta estar de ahí con el trabajo? Sí, directo, porque a mí me gusta servir a la gente y realizar cosas. Y entonces
eso de diputado pega más para los abogados y esas cosas que están acostumbrados a eso. Pues me dijo, pues coge la primera regiduría, en ese tiempo era así, y yo le dije, pues está bien, la voy a coger, pero no para mí, es para una de mi equipo, y se la di a Magalis Inirio. Okay. El espacio, y ahí ya en adelante sí fue regidora, y ahí tuvieron mis inicios en la política. ¿Cómo defines la política según tu experiencia? Mira, la política es una ciencia hermosa. Lo que pasa es que últimamente se ha degradado mucho. Antes, cuando estaban los tres grandes líderes, usted podía estar de acuerdo o no con el profesor Juan Bosch, pero él creía en la dictadura con respaldo popular. Esa era su tesis. Usted podía estar de acuerdo o no con el doctor Joaquín Balaguer, pero él creía en el pragmatismo. Sí. Era un hombre, y la gente se sentía representada. Sí, era un hombre pragmático y no tenía otra ambición que no fuera el poder y realizar cosas que... al igual que el doctor José Francisco Peña Gómez, que era uno de los hombres que cuando usted se le acercaba, usted sentía ese magnetismo también, sí. Un hombre muy preparado. Y para mí me impactó mucho el doctor Peña Gómez, porque un morenito que no se sabe, como dicen en el campo, qué pata lo trajeron, y llegar a ser el líder que fue de trascendencia mundial. Recuérdense que fue el vicepresidente de la Internacional Socialista y era amigo de Mitterrand. O sea, él escaló grande con... No hay otra razón que no fuera su capacidad. Y como decía él no era un hombre rencoroso. Bueno, lo decía el doctor Balaguer, Peña Gómez es muy eufórico, pero a la hora de la verdad es... fácil para una, sí, sensible para negociar. Peña Gómez era la causa de la movida. Exactamente. Fidel, entonces, sabemos que has invertido siempre esfuerzo, dinero y mucho sacrificio en la política. ¿Crees que hay justa retribución para el hombre que abraza la causa? Mira, de la si se hace pensando en retribuir, que venga dinero para atrás, están equivocados. Cuando yo he hecho esos sacrificios, lo he hecho pensando en hacer las transformaciones desde donde me ha tocado. Cuando estuve en turismo, pues hicimos una transformación que luego dejaron arrabalizar y no ya cogió velocidad y han arrabalizado muchas áreas del turismo que nosotros la teníamos bien controlada. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un gran equipo. Yo soy un hombre que no me considero hombre equipo, yo siempre he hecho equipo. Teníamos a la hoy directora del Centro Regional de Destecur, a la doctora Enoide Cedeño, era mi asistente, a la licenciada Raiza Castillo, graduada de turismo en la Universidad de Utah, Estados Unidos. Teníamos, por ejemplo, en la oficina de Minches tenía el exalcalde de Chito, y los inspectores. Los inspectores ganaban un sueldo que no se da vergüenza decirlo, pero por ejemplo estaba un Rafa Pion, estaba un Francisco Peguero, estaba un Jesús Cedeño, y otros más que me disculpen, pero era un equipo de hombres y mujeres que nosotros teníamos como meta cuando íbamos a inspeccionar los hoteles, cosa que ya no se hace, pero nosotros inspeccionábamos los hoteles, porque los hoteles, de acuerdo a las estrellas, tienen que tener unos estándares. Nosotros íbamos, les revisábamos los platos, el plato que tuviera quillado, se lo rompíamos, y muchas cosas, le medíamos la temperatura a los cuartos fríos, una serie de requisitos que deben cumplir un hotel de 4 estrellas. Y nosotros teníamos como norma que no le aceptábamos comida, no le aceptábamos nada a ningún hotelero. A veces salíamos con los labios cenizos de ahí, íbamos a cualquier fritura, cualquier cosa en el camino y comíamos algo, porque para usted tener moral, para exigir, tenía que hacerlo. Por ejemplo, la mayoría de los hoteles
estaban vertiendo las aguas negras a la laguna de Bávaro. A una laguna. Iba de Bávaro, incluyendo mi casa, como le digo, a los hoteles Barceló. Y en ese periodo se obligó y construyeron una gran planta de tratamiento, modelo en toda esa área. Los hoteles antes Alegros, que estaban en Cabeza de Toro, pues apagaban la planta, ellos tenían su planta de tratamiento, pero eso tiene un costo. Entonces la apagaban y vertían el agua cruda hacia la laguna. Nosotros lo apretábamos con esas cosas. Pues limpiamos las playas de los vendedores ambulantes, le construimos unos locales y después pues volvieron, porque yo no es que estoy en contra de los hombres que se ganan el sustento de su vida. Lo que yo digo es que es una competencia desleal. Es una competencia desleal porque los vendedores van a una tienda por ahí, compran joyas y dicen que hacen otras cosas también y se guindan una mochila y van a venderle a los turistas que están descansando en los cheglones y cosas, molestarlos y esas cosas. Y están compitiendo con una persona que tiene que pagar un local, tiene que pagar luz, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar... Entonces, ese es un esquema que yo en lo particular nunca he estado de acuerdo. Bueno, los guineos verdes, como le decían, también negocié y se hizo un mercado, el mercado de los guineos verdes que está a la entrada de los hoteles Royalton por ahí. Negocié eso con el señor Edmundo Aja, ellos querían desalojarlo, le dije no, yo no voy a permitir, y se construyó esa plaza. Fidel, tocaste un punto muy importante que quiero destacar, el tema de las plantas de tratamiento. Aproximadamente ¿cuántos hoteles hoy tienen su planta? ¿Es reglamentario para un hotel tener su planta de tratamiento o no? Sí. Por ejemplo, los hoteles Meliá tienen una buena planta de tratamiento, al igual que los hoteles Barceló. Los hoteles Río también tienen... Porque yo sí me acuerdo del problema de la Laguna Bávaro con hoteles que vertían ahí. Eso, cuando Omar fue director de Medio Ambiente. Sí, porque es que ellos, el mantener esa planta de tratamiento tiene un costo un poquito elevado, pero el impacto... ¿Qué responsabilidad tan seria? Sí, entonces esa gente había que apretarlo. Y nosotros manteníamos ese sector bajo raya. Mira, Fidel, hoy estás como director del Ministerio de Obra Pública en la provincia, en el área de turismo. ¿Qué proyectos de infraestructura turística están desarrollando el gobierno bajo tu servicio y supervisión en dicha zona? Mira, debo aclararte que no solo me toca la provincia, yo voy desde Cap Cana a Sabana de la Mar. Todo el área turística de costa. Sí, entonces yo te puedo decir que, por ejemplo, desde Sabana de la Mar hasta la Laguna de Nisibón no se quedó una sola comunidad que nosotros no las faltáramos. Wow. Cañita, La Culebra. Pero te ha respondido el gobierno, Fidel. La Gina. En Miches no habíamos faltado mucho porque se estaba haciendo un acueducto múltiple, que ya está en operación, un acueducto que le da agua al pueblo, pero también a los hoteles que se han construido, tiene capacidad para darle agua. Se hicieron 2 tomas de agua, una en el río Yaguada y otra en el río Jovero. Y se manda a la planta de tratamiento y de ahí se distribuye. Luego se está ya asfaltando Minches, porque también esas tuberías que existían antiguos lo hacían a veces en tiempo de campaña, los políticos les regalaban los tubos y ponían, y no tenían, cuando se le metió presión con ese acueducto, pues se reventaban por cualquier lado y hubo que hacer un trabajo doble. Exacto, o sea, sacar esas tuberías también. Entonces, de ahí nosotros podemos, en Icaco Blanco, Los Urabos, el Cuarón, el Cedro, los Guineos, las Lisas, la Sabana de Nisibón, y en las lagunas de Nisibón, nosotros transformamos la laguna de Nisibón, porque allá nosotros
aparte de que había muchas calles en tierra, nosotros le hicimos aceras y contenes, y con el programa Obras Públicas con la Gente nos trasladamos alrededor de un mes con todos los equipos, encalichamos las calles y luego le aplicamos un contrato entero de asfalto a las lagunas de Nisibón. Nosotros asfaltamos el área que le decimos El Peñón, Buenos Aires, prácticamente asfaltamos la laguna. Quedaron muy pocas calles que nosotros no las asfaltáramos en las lagunas de Nisibón. Y en el área turística, pues se asfaltó la avenida Barceló, Turismo hizo la carretera de, como le decíamos, la de Domingo Maíz, que va de Almacenes Unidos, no sé si de ahí de la estación donde hubo el accidente hasta la autopista del Coral, por donde está el cuartel ahí, se hizo eso, y se han asfaltado varios sectores. Hay muchas cosas por hacer. Se asfaltó la avenida Barceló. En este momento estamos recapeando desde el semáforo del downtown hasta la rotonda de Barceló, y ya teníamos listo para un contratista ir a asfaltar lo que es la avenida Alemania. Es decir, que desde donde termina los Barceló, la Alemania comienza desde ahí y termina ya en el cortecito, que comienza entonces la Francia. Pero ahí hay que hacer un trabajo fuerte para el drenaje de las aguas pluviales, porque el problema de ellas es ese, que desde que cae un aguacerito eso se inunda, que los vehículos pequeños no pueden transitar. Entonces hay que hacer ese trabajo. El presidente delegó en turismo para hacer eso, y en la semana pasada el ministro de Turismo dijo que hay 500 millones de pesos para hacerle el trabajo que amerita esa vía para que no se siga dañando. Ok. ¿Cómo prioriza el Ministerio Público las obras turísticas frente a otras necesidades de infraestructura? Mira, es una combinación, porque aquí, por ejemplo, en la ciudad de Higüey había una deuda social de muchos años, que los gobiernos, porque hay obras que no son tan visibles, no le hacían frente, y también obras que costaban mucho dinero, preferían hacerla en Santiago, en la capital, y una provincia como esta, que estamos entre las más grandes ya del país, pues ningún gobierno había puesto los ojos como lo ha puesto el presidente Luis Abinader. Mira, una obra que aunque no se vea como turística, pero lo es la circunvalación Higüey-La Otra Banda. Esa es una obra que, dicho sea de paso, el presidente le aumentó 7 kilómetros más. ¿A qué nivel está, Fidel? Mira, ahora mismo estamos alrededor de un 15%. ¿Tú estás a cargo de la supervisión de esa obra? Sí, sí. De todo, bueno, ayer me pasé el día en Santo Domingo amarrando cosas ahí con los propietarios, algunos propietarios que nos hacían falta. ¿Propietario de terreno? Sí, de terreno, pero la obra va a toda velocidad. Esa obra le entregaron prácticamente la obra completa a la constructora Risset. Es una constructora que tiene mucha solvencia económica. Hizo la avenida ecológica ahí en Santo Domingo, prácticamente sin desembolsarle un chele. Después le pagaron ya. Hizo el Palacio de Justicia de ahí de la zona oriental, que es una monstruosidad también, y ellos vinieron, o sea, le dieron todas las obras, solo no le entregaron a ellos los muros de gaviones que van en la Florida, río abajo, río arriba, o sea, van río arriba hasta la Florida y río abajo hasta el obispado. Eso lo está haciendo una constructora que se llama McDougall, está trabajando, y es una obra, bueno, ya tiene un par de meses. Cuando la iniciamos era una obra que está programada para 24 meses, pero ellos tienen una meta de entregarla en 18 meses, no obstante haberle agregado 7 kilómetros más. ¿Cuándo se cumple más o menos? Estamos pensando que a final del año que viene ya estaremos inaugurando esa obra, porque el trabajo más fuerte
el que es más lento es el que estamos haciendo. Hay, no sé si el control más tiene esas imágenes, que hay lugares que nosotros hemos tenido que cavar 3 metros. ¿Tú me enviaste unas imágenes? ¿Son Sí, esas? pero yo lo había traído en otro, sí. Okay. Y hemos tenido que excavar hasta 3 metros para conseguir tierra firme. Entonces se le van poniendo capa de caliche, hasta lograr la terracería que tiene el diseño. Ya tenemos, en esas condiciones, tenemos casi 6 kilómetros en esas condiciones, porque después de eso, el contratista trae una maquinaria especial que preparan una mezcla para la subbase. Para la base. No, es como una grava pero triturada, o sea, Okay, un material no caliche, sino más resistente. Entonces se compacta eso y se le echa después cemento en polvo. Se le hace una capa de cemento en polvo y viene con otra capa que ya esa es la base final. Se le echa esa capa encima del cemento y se compacta. Luego entonces ya vendrá el riego asfáltico y el asfalto en sí. Pero también venimos trabajando, ya se han hecho unas 6 alcantarillas, que la gente piensa nada más es el puente sobre el río Yuma, que va por ahí. Sí. Pero nosotros tenemos, son 6 puentes de cajones que vamos a hacer. Por ejemplo, el arroyo que pasa por agricultura, nosotros lo atravesamos, ahí va un puente de cajón. Por ahí por donde está la finca de Papi Núñez, hay también que se hizo el estudio hidrológico y va un puente de cajón. Por donde el arroyo Yabiquí, que cruza por el 5, también cruza la circunvalación, ahí va otro puente de cajón. Donde está la división de la caña que uno pensaría que solo es el puente de aquí. No, la caña con Nicolás Calderón, ahí va otro puente de cajón, y allá al terminar, llegando a Huawei, se va a otro puente de cajón. Pero algo que yo me preguntaba, Fidel, es que no sé si fue a usted que lo escuché decir o a Billy Jan, que habían estado perdiendo un tiempo valioso en el tipo de acuerdos con los propietarios de los terrenos, y que creo que en 15 días, a partir de hace como 6 días que escuché esa noticia, ya se iban a concentrar en el puente sobre el río Duey. Yo me pregunto, si el puente sobre el río Duey se lleva tanto tiempo, ¿por qué no se inició antes? No, es que no se lleva tanto, ni tampoco es verdad que fuera por tema de propietario. Okay. Habían otros problemas que debemos ser sinceros. Nosotros abrimos esa obra con un presupuesto que solo tenía licitación de 300 millones de pesos. Okay. Y la obra, en principio, estaba rondando los 900 millones de pesos. Entonces teníamos un problema de presupuesto. Cuando el presidente vino a inaugurar la primera etapa de los muros de Gaviones, yo me le acerqué y le dije, presidente, tenemos la circunvalación en estas circunstancias y usted va que nadie conoce la situación. Dijo, no, esa obra yo tengo que terminarla. Y le buscó la vuelta. Esa obra ya, en vez de 800, esa obra va por 2.000 millones de pesos. Esa obra costará 2.000 millones de pesos porque se le han agregado una serie de obras adicionales. Por ejemplo, el camino que va desde la otra banda a Campo Nuevo, que la guaguita de pasajeros cruzan por ahí va un elevado. Sí. Ahí hay que hacerle un elevado para eso. Llevan los propietarios de la Hacienda Santa María y de Papi Núñez, llevan unos puentes de cajón también a Papi Núñez. Se va a hacer un poco más grande para que él pueda en su vehículo, porque él tiene un camino que anda en el vehículo, entonces también eso se está contemplado. Pero la parte más importante y la que teníamos una incógnita, todas esas obras adicionales, yo tenía la inquietud y llamé al ingeniero Félix Coronado, que es el ejecutivo de la constructora Risset, aunque el dueño es Raúl Risset. Y entonces le dije, mire, usted tiene que venir para que veamos unos cuantos puntos que hay que resolverlo.
En efecto, ellos vinieron, no solo vino él, vino Raúl Risset y anduvo todo el recorrido y, por ejemplo, ahí, en la parte de Cabo Ávila, ahí. Porque es largo el puente que va ahí, ¿verdad? Sí, pero esa parte ahí, la callecita que está detrás de Cabo Ávila, todas esas viviendas, nosotros nada más habíamos tasado un edificio grande que hay, más otra vivienda en esa calle, y del otro lado habíamos tasado unas 4 viviendas, pero ahora con el proyecto que va, pues nos vamos a tener que llevar la manzana completa, porque ahora se va a hacer un distribuidor ahí y se va a ampliar la calle. Tú sabes que la calle de Cabo Ávila, la Dionisio Arturo Troncoso, desde la Úrsula Morel para abajo es más estrecha. Entonces hay que llevarse una línea de vivienda, incluyendo la capilla B de la funeraria. Entonces, porque después de hacer una obra así no podemos dejar que se nos entapone ahí. Entonces se están haciendo los arreglos para que la distribución vehicular llegue hasta la José Dilo Santana. Toda esa área se van a hacer de una vía para interconectar con eso. Y hay también un proyecto, o sea, está en proyecto, conectar la calle que viene de Los Sotos por ahí, pues conectarla ahí. Sí, pero hay una calle que cruza allá. Sí, pero hay una callecita que dobla, pero es conectarla por una vivienda que ya la tenemos ubicada, se va a tasar, hay que llevar la vivienda para poderla conectar. Y habrá, en ese distribuidor habrá una estación de autobuses. Una estación de autobuses donde los autobuses que van hacia los hoteles, pues van su principal parada va a ser esa, de recolección de pasajeros, y habrá otra parada en la otra banda, ahí por donde está la calle que baja de la Iglesia Católica, pasa por la Escuela Pablo Martínez para abajo, hasta conectar ahí va a haber otra parada para todo el personal de la otra banda pueda abordar los autobuses ahí, de manera tal de que los autobuses que van para Bávaro, el Macao y Ubero Alto ya no tendrán que pasar ni por la otra banda ni por la Cruz del Isleño, porque se irán por ahí. Nosotros ahí ya hay un distribuidor que ya lo hemos comenzado a encalichar, comenzando ahí en la carretera que conduce de la otra banda a Verón, y vamos a ir de ahí esa carretera, perdóname Fidel, esa carretera que dice que va a cruzar desde Los Burritos, sí. ¿Hacia dónde el destino de ella está la Cruz del Isleño? Mira, nosotros vamos en Los Burritos a hacer un distribuidor muy hermoso. ¿Como una rotonda? Sí, un distribuidor, porque las rotondas ya están obsoletas, es otro concepto, pero sí, más ágil. Entonces, de ahí nos vamos por donde está el vertedero, el Belmont, sí, a salir a la carretera cruz del Isleño Macao. O sea que las guaguas no tendrán que pasar por la otra banda. Ni por la otra banda ni por la cruz del Isleño. Se irán por ahí, y será un ahorro también en tiempo. ¿Cuánto mide esa nueva anexión que le han hecho? 6.7, casi, 6.7, casi 7 kilómetros. ¿Y la van a tirar como caña que había por ahí, o no? ¿O es la carreterita vieja que se No, esa carretera, pero se va a ampliar. Se va a ampliar, ok. Igual que la carretera que va desde ahí donde conectamos ahí a la carretera de la otra banda, Verón, ese tramo se va a ampliar hasta el cruce de Los Burritos. Inclusive el puente que está sobre el arroyo Jobojagüey, como le dicen, ese puente que teníamos los dedos cruzados porque ese puente está muy deteriorado y en cualquier momento podía colapsar. Ese puente se va a hacer nuevo también. Okay. Ese está dentro del proyecto de los 2.000 millones de pesos. ¿Cómo están manejando el impacto ambiental en esas obras? No, bien, porque nosotros ahí no hemos... ¿qué te digo? No hemos tenido que derribar árboles, bueno, ni humedales. No, ni humedales tampoco.
Lo que pasa es que, por ejemplo, de la finca de Manuel Guerrero, del difunto Manuel Guerrero, a los Álvarez por ahí, hasta lo de los Valdés, eso eran no humedales, pero habían como lagunas y esas cosas. Sí. Y hemos tenido que ir rellenando eso, pero ahí no hemos, en cuanto al impacto ambiental, no. Y será una vía hermosa que tendrá sus regulaciones, o sea, la va a administrar RD Vial, por lo que habrán las guaguas esas de guardia que están vigilando para que no se arrabalice el área, y darle asistencia también vial a los que transiten por ahí. Es la obra cumbre, pero aquí yo quiero que me diga qué gobierno ha construido más que el presidente Luis Abinader. Los muros de Gaviones. Cada vez que caía una agüita nosotros teníamos el creo. Pero Fidel, da pena, da tristeza ver que ya la gente comenzó a arrojar los desechos sólidos otra vez. Esa parte, lo que pasa es que hay instituciones que no cumplen con su rol. Aquí, tanto el ayuntamiento como medio ambiente deben ponerse fuerte en ese sentido. Caramba, me da pena ver que otra vez, eso estuvo ahí bonito. Sí, y fíjense que se le hizo, inclusive... hasta como un paseo. Exacto, para la gente pudiera ejercitarse. Cosas. Exactamente. Pero las autoridades que tengan que ver con esa parte tienen que actuar. Fidel, te hemos visto a veces hacer publicaciones en tus redes diciendo como que te has sentido un poquito traicionado. ¿Has sido con la corriente interna del PRM o te has estado refiriendo a asuntos pasados de la historia del PRD? Porque dijiste en una ocasión que estabas en un tour, en un crucero. Sí. Y se ha cogido este tiempo para reflexionar. Y eso provocó mucho en las redes, en los foros. Yo veía a la gente diciendo, ¿qué le pasará al hermano Fidel? No, mira, lo que sucede es que yo, como todo el mundo me conoce, cuando asumo una causa, la asumo de verdad. Entonces, asumí la causa. Primero, me convencieron para que dirigiera un movimiento de profesionales, la Comisión Técnica para el Cambio, donde agrupamos profesionales de todas las áreas y técnicos. Por ejemplo, en Villacerro hay una mujer, Marlene Gotró, que es una estrella. Esa mujer vive dando cursos y haciendo cosas. Y se entregó, ese equipo se entregó en cuerpo y alma para que, por ejemplo, Karina ganara la alcaldía, Cholitín ganara la senaduría, y Luis la presidencia. Y muchos de nosotros gastamos mucho dinero. Ahí hubo un equipo que nosotros gastamos mucho dinero. No sé si ustedes recuerdan que casi todas las guaguitas de aquí de Higüey tenían CTC, y con la foto de los candidatos. Y nosotros en algunas de esas instituciones, o casi en todas, no hemos podido nombrar ni siquiera un conserje. Entonces nos da vergüenza con la gente que creyeron en nosotros y no hemos sido respaldados. No han tenido ni siquiera la cortesía de llamarnos y decir, miren, recibimos esto en estas condiciones, porque dicen, que no hay presupuesto, pero nosotros vemos gente que no hicieron ni el 10% del esfuerzo que hizo el equipo nuestro, con sueldo de lujo ahí. Y que no es por ti que lo sientes, y no por gente que colaboró. No, es que yo, gracias a Dios, mire, yo estoy en esto, porque la familia mía no le gusta. Yo me imagino. No le gusta. Porque cabe decir aquí, y lo voy a decir, que en una ocasión veníamos Omar y yo por la autovía, y cuando pasamos, yo vengo manejando, y dice Omar, pero dale para atrás, yo creo que Fidel que tiene un machete ahí junto con... Sí, es porque yo soy así, yo soy apasionado con lo que hago, ¿tú me entiendes? Entonces, como soy tan leal, a mí me molesta cuando me traicionan. Sí, y a veces no decir también lo que uno se siente, lo que uno siente. Uno cree que eso es de que grandeza, no es grandeza nada. A veces es bueno que la gente diga lo que está pasando. La verdad, porque yo soy de cara al sol. Yo, sí. En la política, vuelvo y te repito, yo nunca he invertido, he gastado en la política pensando en el retorno económico.
El ministro anterior de Obras Públicas lo decía en cada reunión que habíamos, incluyendo cuando estábamos con el presidente Abinader. Fidel si gana 10 gasta 30. Sí. Esa es la historia que yo conozco de ti. Sí, porque yo soy de la gente que digo que yo no tengo otra razón de estar en la política que no sea para dejar una impronta en todo lo que me desenvuelva. Si es, a mí me ponen a barrer y tiene que ser, tengo que ser el mejor barrendero que haya. Entonces, esa situación fue la que me motivó y me dolió, pero ya en la vida tú tienes que cerrar capítulos. Sí, sí. Porque tú dices, bueno, yo no voy a vivir con esto, ya pasó esto. Porque llega el tiempo que habla uno desde el dolor, entonces se confunde el tema. Exactamente. Sí. Entonces ya yo cerré ese capítulo, ya sigo adelante, estoy enfocado en los proyectos. Ahí, por ejemplo, en el Cortecito, ahí hay un problema de aguas pluviales, pero también de aguas residuales. Yo preparé un proyecto con mis recursos y se lo presenté a las autoridades correspondientes porque hay un hoyo que era la mina del difunto Pipe Rijo, la mina de Pipe Rijo, como le dicen, y yo tomé unos puntos, esa es mi profesión, y contacté de que si hacemos un sistema cloacal en el área del Cortecito se va por gravedad a ese punto, y si construimos una planta de tratamiento ahí, pues resolvemos el problema, porque no es solo el agua pluvial, hay un gran problema de las aguas residuales, que también cuando nosotros estábamos en turismo, el que iba a construir, si no tenía capacidad para hacer una planta de tratamiento, como hacen los hoteles, pues nosotros, el Departamento de Planeamientos y Proyectos de Turismo, diseñó una cámara séptica con 3 cámaras. El agua venía, vertía ahí, entonces tenía que rebosar a la otra. Entonces ya se quedaban los sólidos ahí, rebosaba la otra, y la otra por debajo tenía una capa de carbón de piedra ahí, que es un filtro natural. Entonces, cuando el agua pasaba por ahí, que salía, ya salía menos contaminada, ¿tú me entiendes? Pero, ¿qué es lo que han hecho la mayoría de los que construyeron el Cortecito? Hacían un hoyo, las 4 esquinas de bloc y le tapaban, y el agua percola así, cruda, hacia el subsuelo. Y como el nivel freático ahí es tan bajito, pues tenemos ese problema que yo espero que Turismo, pues, con este proyecto que tiene, pues regule esa parte. Fidel, ¿podríamos esperar a Fidel Martínez cursando en alguna boleta en las próximas elecciones? No, yo creo, mira, yo soy distinto a las personas, a la mayoría de los políticos que se creen que es para eterno. Yo creo que nosotros ya lo que tenemos que impulsar a los jóvenes que tengan luces, sí, para que se hagan las transformaciones. Ya ese deseo, sí, ese sentimiento de que yo tengo que estar, yo tengo que encabezar. No. Eso, el liderazgo hay que abrirlo. Hay que abrirlo porque, por ejemplo, tenemos la experiencia del PRM. Muchos hombres pudieron ser presidentes de la República y se armó un tapón con Peña Gómez y cosas que no pudo pasar. Terminó perjudicando. Ni a Tuedecán, ni Milagro, ni Fello Suberví, gente con condiciones, sí, para hacer, y no pudieron serlo porque no le daban espacio. Al igual que aquí en Higüey, hay personas que ya lo que tenemos es que impulsar una nueva generación. Yo creo en eso, y cuando yo veo a un joven destacarse, no importa que no sea de mi partido, en el círculo donde se desenvuelve, pues yo me siento orgulloso como altagraciano. No tengo aspiraciones, y yo siempre estaré del lado de las mejores causas de la provincia de la Altagracia, y me siento altamente complacido de que el presidente Luis Abinader me dio la oportunidad de pertenecer a su gobierno para hacer historia. Aquí, cuando terminemos este cuatrenio, pues habremos hecho las obras que teníamos décadas reclamando y nunca se llegaban a hacer.
por diferentes razones. Una de las razones también es que aquí, si el contratista no pagaba un alto peaje, pues tampoco podían hacerse las obras. Aquí no hay un contratista que pueda decir que le dio un peaje a nadie, porque primero el presidente supo poner personas que impulsaran esa circunvalación. Usted no se imagina los días, los años que nos ha costado pues impulsar esa obra para que se realizara, porque lo que se tenía previsto en el gobierno pasado era hacer un desvío en la otra banda. Cuando se planteó eso en el ministerio, pues el ingeniero Luis Bastardo le dijo, pero es un disparate, lo que vamos a hacer es trasladar el tapón de la otra banda para el 5, eso no va a funcionar, tenemos que hacer. Entonces se comenzó atrevido, una obra que se llevaba mucho dinero, se comenzó con eso, pero gracias a Dios no nos hemos parado nunca y la hemos impulsado, y gracias al presidente también por escuchar, porque él sufrió también esos tapones de la otra banda. Cuando él construyó el Hotel Sol de Plata, que era de su familia, lo que es hoy el Barceló Premium, pues él cogió esos tapones para ir para la capital, y él sabe lo que es eso, y por eso él ordenó que la obra se concluyera hasta la Cruz del Isleño para evitar esos entaponamientos. Fidel, cuando el tiempo haya pasado y se hayan agotado las energías, como el espíritu de servicio que tú has modelado siempre y siempre te ha rodeado, por lo menos visiblemente, de personas humildes. Yo me acuerdo de Guanuma, que incluso nos juntamos en el Multorio, y de un grupo de personas que yo te pudiera mencionar, que tu tiempo lo ha pasado con la gente llana. Cuando te juntas en la política, te juntas con la gente de abajo. Cuando haya pasado el tiempo, ¿qué legado te gustaría dejar en esta provincia? Mira, he construido amistades con los extractos sociales más desposeídos, por eso cuando toco puertas, cuando voy, siento satisfacción. Te puedo decir, por ejemplo, una de las satisfacciones, el día de las elecciones pasadas, nosotros estábamos reconstruyendo un camino por allá por Cañada Honda, y llego a una casa y veo que hay dos señoras ya especiales y su mamá, y hay un hijo varón que es el único que lleva el pan a la casa, pero ese señor mantiene esa familia echando días y pasando todas las necesidades. Que no es fácil. Benjamín Bonillo andaba conmigo ese día, Benjamín y el ex alcalde de Las Lagunas. Y hicimos lo que había que hacer en el momento, pero le dije, consígame su cédula. Y lo puse, él está cobrando, yo pago de mi bolsillo el reemplazo de él, porque él sigue cosas, pero le llegan 15,000 pesos, que para mucha gente tal vez eso es una obra. No es nada, pero para ese señor, cuando ese señor me vio el día de las elecciones, fue y me dio un abrazo y me dijo, ay, usted no sabe lo que usted ha hecho, en mi casa las cosas han cambiado. Caramba, eso usted me entiende. Entonces esas son de las cosas que me gustan hacer. Yo siempre me he identificado con eso, porque yo, aunque en mi casa mi papá siempre ha tenido el espíritu de desarrollo, pero nosotros hubimos 4 de los hermanos que trabajamos duro, sembrando arroz, cultivando arroz, en la ganadería, en carbón, cuando mi papá era carbonero y vendía madera. O sea, todas esas cosas, y nosotros trabajamos duro y tuvimos ese contacto con la gente. Nosotros, cuando mi papá vendía carbón, él le compraba el carbón a la gente en Verón, en Suero, Juanillo, toda esa parte por ahí, pero recuerden que había que dar la vuelta por el Macao. Terrible, sí. Por el Macao había que dar la vuelta. Entonces, esa gente venían, la mayoría de la gente, cuando venían, lo que venían era para meterse para ir para los platanitos, para los cabarets de ¿cómo se llama? De Ángel Emilio Villegas, de eso, por ahí, esos cabarets que... Entonces, mi hermano José Luis y yo lo inventamos cada quien una cajita de limpia bota,
y cuando ellos llegaban, en lo que mi papá le iba pagando, nosotros le limpiábamos los zapatos y cosas, y nos ganábamos los chelitos ahí. Entonces yo siempre he tenido una conexión con eso. Cuando estaba construyendo el campo de golf de los hoteles Barceló, yo tenía acceso a comer en cualquiera de los restaurantes, pero yo me iba a comer con los obreros y en esa hora que le dábamos de 12 a 1, pues comíamos y jugábamos una mano de domino con ellos ahí. Y yo, a veces los fines de semana me decían, vamos para la estancia a comer una gallina, uno de esos trabajadores y cosas. Y me gusta compartir porque son las personas que te tratan sin caretas. Estamos viviendo una sociedad de caretas donde te demuestran una cosa y después te salen otra. Pero esa gente humilde son reales, naturales, ¿tú me entiendes? Entonces, yo conecto con ellos por eso, porque... Donde la realidad y la vida se juntan. Exactamente. Fidel, nada, para nosotros es un placer darte los medios, la cámara, para que dé un mensaje final y te despida. No, decirle al pueblo altagraciano que finalmente las obras que tenían reclamando por décadas, vino por fin un presidente que sabe escuchar y que sabe gerenciar y ha venido a construir esas obras. Quedarán otras obras también por construir que inclusive se están diseñando para hacerla, pero sabemos que por lo menos en este periodo no podemos terminarla, solo vamos a terminar las que ya hemos iniciado. Pero se están creando las bases para que la provincia de Altagracia y básicamente el municipio de Higüey sea el eje central del turismo, la conexión con los hoteles, porque nosotros no teníamos las infraestructuras adecuadas para hacerlo. Ya tendremos un mercado y pensamos que esas calles que se cerraron, que nunca debieron cerrarse, pues serán aperturadas para descongestionar también el tránsito y hacer una cosa más digna de un mercado. Yo hoy estaba por allá y una obra majestuosa, así es que pueblo altagraciano, nosotros estamos más que agradecidos por el trato que el presidente Luis Abinader le ha dado a la provincia de la Altagracia y a toda la región. Cada peso que se invierte se puede justificar. Ahí no hay sobrevaluación, no hay nada. Y son obras de calidad. Esa misma circunvalación es una obra con los más altos estándares de calidad. Y cuando terminemos esa obra, el pueblo verá el cambio en cuanto al tránsito en la ciudad de Higüey. Todo está dicho. Gracias, Fidel, gracias por venir, a usted por abrir invitarme. tu corazón a este espacio. En lo adelante, cuando esté más adelantada la carretera, te volvemos a invitar. Para que cuando nosotros pensamos en este mes, antes del día 15 del mes que viene, ya tener la obra conectada completa, porque hicimos un tramo del río para allá y venimos de allá para acá, ya para conectar. Y ustedes... seremos testigos. Sí, serán testigos. Le invitaremos para que vayamos allá con la cámara también y puedan verlo. Gracias. Perfecto, excelente. Para nosotros, más que un placer haber estado con ustedes en un programa más de Milla Extra. Como siempre le hemos dicho, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón porque de él mana la vida. Bye bye, buenas noches, un placer.